Bueno, la derivada direccional viene siendo cómo cambia la función en base a la dirección en la cual yo me mueva. Este es un ejemplo muy claro. Aquí tenemos un mapa donde un mapa de California, bueno, parte de California y parte de Nevada, donde estamos viendo las temperaturas, son isóbaras, temperatura de regiones de California y Nevada. Podemos ver que entre el color sea más oscuro, o bueno, más azul, las temperaturas son más bajas. Y luego tenemos el tono verde, luego tenemos el tono como crema, luego un poquito como café y finalmente como medio marrón, o ese tono de rojizo, que es el más alto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la derivada direccional? Yo creo que con este mapa vamos a entender bien. Miren, les voy a pedir por favor que ahora entiendo algunos profesores de la secundaria. Yo tenía un profesor de la secundaria. Vamos a suponer que yo estoy en la ciudad de Reno, que es este pueblito que está en Nevada. Yo nunca he ido, pero dicen que pues está cerca de una parte montañosa y efectivamente lo podemos entender porque sabemos que estas temperaturas son más frescas. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se trata la derivada direccional? Pues cómo cambia la temperatura en base a la dirección en la cual yo me voy a mover. Si yo estoy en la ciudad de Reno y me muevo hacia el norte, puedo ver que la temperatura no va a cambiar, permanecería constante si me voy hacia el norte. Por el contrario, si me voy al oeste, la temperatura va a bajar, ¿verdad? ¿Sí? De igual manera, si me muevo hacia el sur, va a bajar. Pero si me muevo hacia el este, se va a mantener constante, pero después va a empezar a aumentar. Entonces, si se fijan, la temperatura cambia en base hacia donde yo me mueva, en base a la dirección que yo tome. Por eso es que esto se llama derivada direccional. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que viene siendo la derivada direccional. Ahora, la derivada direccional se representa mediante esta notación. Una derivada, una U que corresponde a un vector y el punto en el cual yo estoy. Así es como se representa. Dice la derivada direccional de la función en el punto f de x, perdón, en el punto x0, y0, en la dirección indicada por este vector, pues es esto que tenemos acá, si el límite existe. ¿Vale? Entonces ahí está lo que es la derivada direccional. Ahora, aquí podemos ver también otro teorema que básicamente es una definición de la derivada direccional y dice: si f es una función diferenciable de x y y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u, y esa derivada direccional es el producto de la derivada con respecto de x por la componente x del vector más la derivada con respecto de y por la componente y del vector. Esto quiere decir que la derivada direccional la podemos ver como un producto punto. Y ahorita vamos a ver un producto punto entre quiénes. Bueno, ahora vamos a ver
este operador vectorial diferencial muy importante que se llama el vector gradiente. Dice, si f es una función de dos variables x y y, entonces el gradiente de f es el vector función definido por, y aquí no lo pone. Vean, este operador que es como un triangulito, que de hecho el libro lo pone como negrita, sí está en negrita, por eso yo le voy a poner flecha, se llama, bueno, ahorita les digo cómo se llama, primero voy a poner cómo se define. Se define de esta forma. ¿Sí? Es un operador diferencial vectorial y se llama nabla, así se le conoce, como nabla. Algunos autores o algunos libros le llaman también del. ¿Sí? Si ustedes lo buscan, por ejemplo, acá en internet, vean, nabla, a ver, nabla, sí se alcanza a ver aquí, ¿no? Es un símbolo matemático en forma de triángulo negativo utilizado en cálculo vectorial. ¿Sí? Nabla, operador nabla, pero algunos autores también le llaman del. Nada más aquí me va a poner otra cosa de seguro. Sí. A ver, operador. ¿Se fijan cómo esto no es inteligente? O sea, empieza ahí a mezclar otras cosas. O sea, digo, si fuera inteligente diría, a ver, preguntó por nada, luego entonces está refiriendo a cálculo vectorial. ¿Estamos de acuerdo? No es inteligente. Aguas con esto. A ver, vectorial, a ver si así. Pero me da gusto que no sea inteligente, porque esto no debería de ser inteligente. Miren. La cuestión es de que algunos autores le llaman del, aunque a mí no me gusta llamarle así, me gusta llamarle nabla. Pero bueno, ahí busquen ustedes. Entonces es un operador vectorial diferencial. Entonces, lo que estamos viendo aquí en el libro de texto es que el gradiente se define como nabla de f de x, y. Porque f de x, y es una función de dos variables en este caso. ¿Sí? Ahora, aquí yo puse nabla de tres variables, pero puede ser con dos también. Y de hecho va a ser el caso de aquí. Entonces esto es, miren, si yo lo visualizo así tal cual, sería esto. ¿Por qué? Porque estamos en R2. Entonces sería esto nabla por la función. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces fíjense aquí la magia de la notación de Leibniz, aunque estamos utilizando derivadas parciales. Porque entonces esto sería como que aplicar la propiedad distributiva. Y sería así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, si se fijan, eso viene siendo el gradiente. El gradiente es nabla de f. Obviamente aquí estamos hablando de una función de dos variables. Si fuera de 3, sería con el nabla de arriba. Aquí nada más estoy tomando esto. ¿Queda claro? Eso es el gradiente. Ahora,
¿Qué podemos ver? Varias cosas. La primera, el gradiente es un vector. Un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función con respecto a las variables. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Entonces, podemos decir que si la derivada direccional de f en la dirección de u era la parcial de f con respecto de x por a más b por la parcial de f con y. ¿Sí se acuerdan que esta es de la derivada parcial, no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué podemos observar? Podemos observar que esto es un producto punto, porque es la suma de la suma del producto de las componentes correspondientes. ¿De quién? De el gradiente con el vector de dirección. Que recuerden que u, yo aquí le puse flechita, pero u es un vector de dirección, por lo tanto es un vector unitario. Nada más me interesa la dirección. Entonces, la derivada direccional es el producto punto del gradiente con el vector unitario. ¿Queda claro? Bien. También podemos ver que la derivada direccional, miren, aquí hay una definición un poquito más relacionada con lo que viene siendo la definición formal de la derivada. ¿Sí? O sea, tenemos que la derivada direccional pues es este límite de el cambio experimentado por la función en una dirección dada entre el cambio de la variable correspondiente. Bien, aquí está precisamente en habla, el gradiente para un vector de 3 dimensiones, también la derivada direccional en un vector de 3 direcciones. Muy bien. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene el gradiente? Tiene muchas aplicaciones. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, sobre todo, no sé si aquí hay personas de materiales. ¿Quiénes son de materiales? ¿Nada más? Bueno, ¿quiénes son, por ejemplo, de mecánica? Sobre todo en mecánica y en materiales, es común escuchar el término gradiente de temperatura. No sé si han escuchado hablar de este concepto. El gradiente de temperatura es precisamente cómo cambia la temperatura en un material, pues en base a ciertas regiones del material que está experimentando dicha temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, el gradiente de temperatura cuando ustedes ponen a enfriar agua, vamos por esa agua caliente que la ponen en un recipiente. Entonces, ¿qué significa? Pues obviamente la parte externa del recipiente, que es la que está en contacto con el medio ambiente, es ahí donde se está dando la transferencia de calor y donde se está enfriando. Entonces, el gradiente de temperatura en esa agua aumenta conforme te mueves al centro, ¿sí o no? Y disminuye conforme te alejas a las paredes del recipiente que contiene el agua caliente. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí se da la transferencia de calor. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que estamos en el salón, es lógico que el gradiente de temperatura va hacia afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está más calientito aquí adentro, es más fresco alrededor, entonces el calor, entre comillas, sale hacia afuera, no entra, ¿sí? Entonces a eso se refiere básicamente eso del gradiente de temperatura. Es alguno de los conceptos en los cuales podemos
entenderlo. Les pido por favor que pongan atención porque ahorita me molesté con el otro grupo. ¿Sí? Los regañé muy feo. Pero es que les dice uno, pongan las fórmulas, anótenlas y tráiganse el formulario y les estoy preguntando, ¿esa es la fórmula? ¿Sí? Pues pongan atención por favor. Y lo mismo, vayan haciendo también su formulario. A ver, aquí hay un teorema, dice, suponiendo que f es una función derivable de dos o tres variables, el máximo valor de la derivada direccional es la norma o magnitud del gradiente y ocurre cuando u tiene la misma dirección que el gradiente. Entonces quiere decir que si yo le saco la magnitud o norma al gradiente, eso me va a dar el máximo valor de la variación de la función. Eso tiene también aplicaciones importantes. Bien, ahora aquí pues hay algo que vamos a ver muy rápido, que son planos tangentes a superficies de nivel. Esto en realidad no tiene, vamos, ya lo habíamos nosotros revisado en temas anteriores cuando vimos planos tangente a una superficie. Ya sabemos cómo le hacíamos. La idea era, por ejemplo, que como es un plano, sabemos que un plano lo determinamos con un punto y con un vector perpendicular a él. Entonces, si se acuerdan, la ecuación del plano, que de hecho de ahí surgió o obtuvimos la fórmula de la aproximación lineal, era z menos z subíndice 0 igual a la derivada parcial. ¿Sí se acuerdan que era esta, no? Derivada parcial con respecto de y, x0, y0 por y menos y0. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes se fijan, esto se parece mucho, esas derivadas parciales se parecen mucho a las componentes del gradiente. ¿Sí? Se parecen mucho a las componentes del gradiente. Por eso es que así podíamos poner la ecuación del plano, nada más que esto fue cuando la función era z igual a f de x, y. Pero si ahora tenemos una función que sea de esta forma, una función implícita de tres variables, ¿ya se fijaron? Entonces nos va a quedar así. Vamos, la cuestión es de que este término ya va a ser multiplicado por la derivada parcial. Pero aquí, una cosa muy importante, noten cómo el vector normal viene siendo el gradiente de la superficie. ¿Sí? El vector normal es el gradiente de la superficie. Y entonces eso es lo que nos va a permitir entender muchas cosas en relación al gradiente. Ahora, ¿qué significado tiene el gradiente? Eso es muy importante. No nos cuesta hacer esta lectura, vamos a hacerla. Dice: vamos a ver. Vamos ahora a resumir las formas en las cuales el vector gradiente es significante. Primero consideremos una función de tres variables en el punto Px, y de su dominio. De una mano sabemos del teorema 15 que el vector gradiente nos da la dirección de máximo incremento de f. En otras palabras, nosotros sabemos que el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel S
de F a través de P. Incluso aquí nos dice, refiérase a la figura 9, ¿no? Que es la que tenemos acá. Ay, no, es que... Aquí está. ¿Sí? Eso nos da la máxima tasa de variación. Estas, luego dice, estas dos propiedades son muy intuitivamente compatibles porque conforme nos movemos del punto P en la superficie S, el valor de F no cambia del todo. Además, esto parece ser razonable, ya que si nos movemos en una dirección perpendicular, nosotros tendríamos el máximo incremento. ¿Sí? Si consideramos una función de dos variables en el punto Px, 0, y0 de su dominio, nuevamente el vector gradiente nos da la dirección de máximo cambio o máximo incremento de F. Además, consideraciones similares en nuestra discusión del plano tangente nos puede mostrar que el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel o a la curva de nivel que pasa a través del punto P. Nuevamente, esto es intuitivamente plausible porque los valores de F se mantienen constantes conforme nos movemos a lo largo de la curva. ¿Sí? Luego dice, si consideramos un mapa topográfico de una colina y dejamos que f de x, y represente la altura sobre el nivel del mar en el punto con coordenadas x, y, entonces la curva de los pasos ascendentes pueden ser dibujados como en la figura 2, haciéndola perpendicular a todas las líneas de contorno o a todas las líneas de nivel. Este fenómeno puede también ser notado en la figura 2 de la sección 14.1, donde, bueno, esa es una montaña, sigue la curva de pasos descendentes. Y luego aquí nos dice, sistemas de álgebra computacional nos dan comandos para trazar algunos vectores gradientes. Cada vector gradiente es trazado comenzando en el punto A, B. La figura 13 muestra lo que se conoce como campo vectorial del gradiente o campo gradiente para esta función. Si se fijan, esta función viene siendo una, pues es un paraboloide hiperbólico, ¿sí? De la sillita de montar, ¿sí se acuerdan? Nada más que vista sobre el plano C, ¿sí? Vamos a tener estas superficies de nivel. Entonces dice que si lo vemos en un mapa visto como mapa de contorno, como se esperaría, el vector gradiente apunta y es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Sí? ¿Qué significa esto entonces? Bueno, que un gradiente nos va a dar un campo vectorial. Puede ser un campo vectorial y de hecho aquí lo estamos viendo. Si se fijan, yo tengo esto, lo voy a dibujar con la matemática. Déjame pasar la lista. ¿Sale?
Pon atención, ingeniero. Ya no ves tu eso, ¿no? A ver, vamos a verlo con el Wolfram. Vamos a dibujar esa curva de nivel. Perdón, esa superficie para ver las curvas de nivel. A ver, recuerden que es con ContourPlot 3D. Y es z igual a, ¿cómo era? X cuadrada menos y cuadrada. Padres. X cuadrada menos y cuadrada. Aquí vamos a ponerle X, por ejemplo, de menos 5 a 5, 7 a 7, y Z de menos 10 a 10. Y bueno, aquí vamos a ponerle un axis origin en 0, 0. Ahí va. ¿Qué pasó? Ah, le puse Z mayúscula y es Z minúscula. ¿Se fijan cómo cualquier cosita hace que no salga? Bien, vamos a orientarla. A ver, en base a los valores que yo les di a los ejes, sería así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la cita de montar el paraboloide hiperbólico. Es la más complicada de todas. Pongan atención, por favor. Obviamente está deformada porque le estoy dando a los ejes diferentes valores. ¿Sí? Ya una vez orientada, pues ya le puedo dar los valores. Pero aquí lo importante es ver, comparar eso con el mapa que tenemos acá. De hecho, déjenme ver a ver si podemos poner los dos en una sola. A ver, más o menos así. Para que veamos cómo es. Si ustedes observan, la voy a orientar más o menos como está allí. Sería así, porque este es el eje X. ¿Sí se entiende, verdad? Sería así. Para que más o menos se parezca a lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto es más X. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, efectivamente la función está aumentando hacia acá y hacia acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, observen cómo va aumentando así. Por eso es que todas estas flechas van hacia acá, que es donde te viene siendo esta parte. ¿Sí o no? De igual manera, esta parte corresponde a esta. Y efectivamente la función va aumentando en esa dirección. ¿Sí se entiende o no? ¿Y qué pasa en esta parte? Efectivamente la función va aumentando para acá. Esta parte de aquí viene siendo esta y esta era de atrás. Pero aquí se visualiza. ¿Se fijan que la función va aumentando hacia acá arriba? Entonces nos da hacia dónde va aumentando la función. Y esto no es más que un campo vectorial. ¿Por qué campo vectorial? Porque es una función vectorial que va a tomar valores de acuerdo a los puntos en donde yo esté. Bien. Entonces ahí está más o menos lo que es el campo vectorial de gradiente. Sale. Entonces, pues vamos a hacer uno de derivada direccional.
Escójanse uno. Nada más, si acaso, nada más comentarlo. Por ejemplo, del 7 al 10, tal vez comentarlo y ustedes lo van haciendo porque tenemos que avanzar. ¿Sale? A ver, no hay que tardarnos mucho y hay que hablar claro y fuerte. No quiero estar perdiendo el tiempo en volver a preguntar ¿qué? ¿Sí? Y si nos tardamos mucho, me sigo con los otros. ¿Vale? A ver, rápido. Dice encontrar el gradiente, evaluar el gradiente en el punto P y encontrar la tasa de cambio de F en P en la dirección del vector. A ver. ¿Cómo es? F de X, ¿Sí? igual a X por E a la 2YZ. 2YZ. Evaluada, P 3,0,2 y Q, vector, igual a 2 tercios, menos 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios, menos 2 tercios y 1 tercio. Bueno, yo ya ahí le estoy poniendo gorro asumiendo que es unitario. ¿Sí? Y efectivamente lo es. La norma es 1. Debe de ser unitario. Si no es unitario, lo tengo que sacar, porque ese vector nada más es de dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para sacar la derivada? Bueno, pues voy a sacarlo con el gradiente. ¿Quién es el gradiente de F? Pues va a ser la derivada de esto con X en Y. E a la 2YZ en Y. Más la derivada de esto con Y en J. 2XZ E a la 2YZ en J. ¿Sí? Más derivada de esto con Z. 2XY y eso es en K. ¿Sí se entendió que ese es el gradiente? ¿Sí? Estoy derivando parcialmente, ¿verdad? Con respecto a la variable correspondiente a la componente. ¿Sí es así o no? No. ¿Se fijan cómo me están dando la vida? Pónganse pilas, chavos, por favor. ¿Vale? ¿Sí? Chao. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues voy a evaluar el gradiente en ese punto. ¿Por qué? Pues porque yo voy a sacar la derivada direccional. Entonces, ¿esto cuánto va a dar? Pues sea la 0 en Y más 2 por 3 por 2 por E a la 0 en J. ¿Se entiende por qué es a la 0, verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Y más 12J, nada más, porque ya sería 0. ¿Sí es así? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, U es un vector unitario, tengo que cerciorarme de que lo sea.
sería raíz cuadrada de 4 novenos más 4 novenos más 1 noveno, efectivamente me va a dar 1. Si es unitario. Entonces significa que sí puedo sacar la derivada direccional, porque es lo que me pide. Ah, no, me pide el gradiente, bueno, pues ya me lo saqué. ¿Sí se fijan? O sea, ya hice el inciso A y el inciso B. Este es el A y este es el B. ¿Vamos bien? Y luego nos dice la tasa de cambio de F en el punto P en dirección del vector U. Ahí sí ya la derivada direccional. ¿Quedó claro? Entonces acuérdense que la derivada direccional es pues así. Y esto es ¿quién? El gradiente de F en 3,0,2 punto U. Luego, pues ¿qué me va a dar? Punto, ¿cuánto? Bueno, lo estoy poniendo en forma de triada. 2 tercios en I menos 2 tercios en J más 1 tercio en K. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Eso cuánto me da? 2 tercios menos 24 tercios sería menos 22 tercios. Menos 22 tercios. ¿Sale? ¿Sí es así o no? Sí. Ahora, hay que interpretar este resultado. ¿Qué interpretación le darían ustedes? ¿Qué? Aumenta en X y disminuye en Y y Z. ¿Qué interpretación le daría? ¿Sale? Que decrece en la dirección de U. Decrece en la dirección de U. Que en esa dirección, en ese punto está decreciendo la función, porque es negativo. ¿Sí? Decrece en esa dirección. ¿Ok? A ver, ¿qué número es? 9. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Número. ¿De qué? 14.6 es 9. Menos 22 tercios, efectivamente, y luego la derivada direccional es 1 más 1,12,0. ¿Sale? No hay Bueno, luego fíjense bien, a ver aquí rápido, estos ya los vamos a comentar y ustedes los van a revisar. Dice, encontrar la derivada direccional del vector, perdón, de la función, en el punto dado en la dirección del vector V. Entonces, por ejemplo, me está dando la función vectorial y me da el vector en la dirección en la cual debo de averiguar la derivada direccional. Pero ¿qué sucede? Que estos vectores no son unitarios, ¿debes fijar? ¿Sí? Entonces, tienen que ser unitarios. Si yo utilizo en esta fórmula el producto punto con uno que no sea unitario, está mal. Tiene que ser unitario. Entonces, ya sé cómo encuentro el unitario, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pues ya, nada más ustedes intentan. ¿Ok?
Bien. A ver, aquí hay algunos ejercicios un poquito diferentes. Encontrar la derivada direccional de f en el punto dado y en la dirección indicada por el ángulo. A ver, necesito aquí concentración, por favor. ¿Qué diferencia ven entre estos ejercicios del 4 al 6 con respecto a este que hicimos y el que acabamos de analizar? ¿Qué diferencia? La dirección, ¿no?, está dada por un ángulo θ. A ver. ¿Escuchaste lo que dijo? Mira, está todo distraído. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo que la dirección está dada por el ángulo θ. Todos se tienen que escuchar, por favor. Fuerte. Que la dirección está dada por el ángulo θ. Pero eso no me está diciendo nada. ¿Qué diferencia hay? Es que estamos dejando las cosas a medias. Es que en lugar del vector unitario te dan el ángulo. A ver, allá. Tú sigue viendo tu celular. Estoy analizando. Bueno, o sea, que no es un vector unitario, ¿no? La dirección. A ver, es que miren, vamos, traten de ser bien concisos. En estos ejercicios la dirección nos la está dando un ángulo, mientras que en los anteriores era un vector. Ya. ¿No? Así. Porque si yo digo, no, pues es que ahora la dirección es un ángulo. Sí, pero ¿por qué no decir? Y es que antes, es como por ejemplo cuando decimos un teorema, la suma de los valores de los vectores cuadrados de la hipotenusa, no, tiene que ser completa la definición, entendamos eso. La definición tiene que ser completa, si no, no va a funcionar. Tiene que ser completo. Eso te lo van a preguntar allá afuera, chavos, en serio. Aquí es un ángulo, a diferencia de los otros que era un vector. Entonces, ¿cómo le haríamos ahí? ¿Cómo le haríamos aquí? Bueno, pues no hay problema. Yo puedo sacar el vector con ese ángulo de dirección. ¿Por qué? Porque, número uno, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Cuántas variables? ¿Cuántas variables tendría ese vector unitario? 2. Y sé que cuando es un vector unitario de 2 variables, el vector unitario, sus componentes son el coseno del ángulo en X y en Y es el seno del ángulo. ¿Sí o no? Sí, esto es importante porque si fuera R3, entonces ya no sería así. Acuérdense que una cosa muy importante, no es a lo güey. Aquí θ es el ángulo que se forma con quién? Con la horizontal. ¿Sí? Obviamente se asume que ese ángulo es con la horizontal. Pero si fuera, por ejemplo, R3, no es así. En R3, el vector unitario, ¿quiénes son sus componentes? ¿Ya ven cómo no se acuerdan? Son los cosenos directores, chavos. Aguas. No hay que estudiar para los exámenes. Hay que estudiar para siempre, para que te acuerdes. ¿Sí o no? Ahora, aquí yo necesito tener los ángulos directores, si no, pues no.
¿Se acuerdan, sí o no? Claro que esto también lo puedo poner así. ¿Verdad? También lo comentamos. ¿Queda claro? Pónganse pilas, chavos, en serio. Bueno, entonces ahí lo intentan. Ahí está. Luego, ¿qué tenemos por acá? Bien, aquí ya hay algunos ejercicios de aplicación. Pues vamos a hacer uno. A ver, sale, ¿cuáles apetece? Me alejo para que puedan ver. A ver, pon atención acá, chavo, para que lo elijas, porque a ver, ¿cuál quiere? El 37 está del otro lado, por favor. Dijimos de aquí. O a ver, o vean ahí de su libro rápido. ¿El 35? Bueno, dice su compañero que el 35. 33. No, bien. A ver, dice, suponiendo que sobre cierta región del espacio el potencial eléctrico V está dado por esto de aquí, esta función. Encontrar la tasa de cambio del potencial eléctrico en este punto en la dirección del vector V. ¿En qué dirección V cambia más rápidamente en P? ¿Cuál es la máxima tasa de cambio en P? Entonces, fíjense una cosa importante. A ver, y esto es algo que tal vez no comentamos, pero valdría la pena que ahorita lo hiciéramos. El gradiente es un, bueno, de hecho sí lo dijimos, el gradiente es un ¿qué? ¿Un qué? Un vector variable, va a ser un campo vectorial. Va a ser un campo vectorial, ¿sí? Ok. Y es posible solamente obtenerlo de funciones escalares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le saco el gradiente a una función escalar. Esa función escalar se denomina también como campo escalar. Y de hecho, lo que dibujamos ahorita de la superficie, eso viene siendo un campo escalar. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces vamos a ver si podemos incluso analizar esto de forma gráfica, pero les pido que pongan atención. Que ahorita sí me hicieron los compañeros, sobre todo porque luego a veces volteo y ellos se están riendo, ellos no se están riendo de mí. Ahí es donde les decía que yo entendía a mis profes de la secundaria, porque si había unos profesores que se molestaban, decían, ¿de qué te ríes? Y sí es molesto. Es molesto que uno esté hablando y hay algunos que se estén riendo. Yo no sé si es porque esté yo hablando babosadas como en la mañana, o mentiras. Digo, porque ahí sí es para echarse a carcajadas, ¿no? Pues aquí. A ver, ¿cómo es V? Rápido, por favor. Necesito rapidez, chavos, por favor, ahí está. ¿Eh? 5x cuadrada menos 3xy más xyz. Bien. Voy a sacar el gradiente. Esto, fíjense bien. Observen cómo esto es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un escalar. ¿Sí? Eso espero que lo hayan visto los eléctricos y los electrónicos en su clase de electromagnetismo o teoría electromagnética. Entonces voy a sacar el gradiente de potencial. ¿Sí? Y ese gradiente de potencial va a ser 10x menos 3y más yz en y. Bueno, lo voy a poner así, en forma de triada.
Luego la derivada con respecto de y. Menos 3x más xz en j. ¿Vamos bien? Y luego en k es ¿cuánto? xy. ¿Sí? Bien, ese es el gradiente del potencial. Ahora lo que me pide es encontrar la tasa en la cual cambia el potencial eléctrico en ese punto en la dirección de este vector, o sea, la derivada direccional. ¿Qué significa? Que tengo que sacar el potencial eléctrico, perdón, el gradiente de potencial, ¿en dónde? En 3,4,5. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y esto es igual a ¿quién? A 30 menos 12 más 20. Luego menos 3 más 15. Y luego 12. ¿Así? ¿Vale? Entonces, ¿esto cuánto me da? 38,12,12. ¿Qué cosa? Volts por metro. Físicamente sería volt por metro. ¿Por qué? ¿Se entiende por qué volt por metro? Porque es derivada de potencial eléctrico con variables de longitud. X, Y, Z son dimensiones. En el sistema internacional son metros. Asumo que son metros. ¿Se entiende o no? Serían las unidades volt por metro. ¿Queda claro? Ahora, tengo que sacar el vector de dirección. Este vector no es unitario. Tengo que obtenerlo, ¿verdad? B gorrito sería B entre su norma. O sea, ¿quién? 1/3 por 1, 1 menos 1. Lo estoy poniendo en forma de triada. ¿Quedó claro, sí o no? Creo que en la tercera componente, arriba, o en la segunda, es menos 3x más x, ¿cierto? Menos 3x. Sí. Y ahí abajo se multiplicaría el menos 3. Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos 9. ¿Menos 9? Sí, quedaría 6. Muy bien. ¿Qué unidades tiene el vector de dirección? Ninguno. Es adimensional. ¿Por qué? Porque es distancia entre distancia. ¿Sí? No tiene unidades. Ahora sí podemos sacar la derivada direccional. Y la derivada direccional del potencial, ¿en dónde? 3,4,5 en la dirección de V es el producto punto del gradiente de potencial con el vector unitario. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar? ¿Aquí cuánto es? Uno sobre raíz de 3, ¿verdad? Dijimos. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 1 sobre raíz de 3 por 38 más 6, 42. Menos 12, 30. Oigo. Ahí está. Pues vamos a dejarlo así. 30 sobre raíz de 3. O bien, raíz de 3, 10 raíz de 3. ¿Sí o no? ¿Verdad? Se ve mejor. ¿Qué unidad es tu volt por metro? Bien. Luego, ¿en qué dirección cambia más rápidamente? Y la dirección en la que cambia más rápidamente es la norma del gradiente, en este caso de potencial.
No oigo. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto? Raíz de 38 al cuadrado. A ver, váyanse la sacando por favor. Más 36 más 144. ¿Cuánto nos da? Dos raíz de 406. ¿Eh? 2 raíz de 406. 2 raíz de 406. Aproximadamente 40.30. Bueno, 40.30. Ok. Pero espérenme. Esa no es el inciso B. Estamos sacando el inciso. ¿Es este, verdad? Es el C. Perdón, ese es el inciso C que viene siendo la máxima tasa. El B dice en qué dirección y la dirección era del gradiente. Entonces este es el inciso C, la magnitud o norma del gradiente. El inciso B es el gradiente, la dirección del gradiente, que viene siendo, ajá, exactamente, miren, es el 14.6, ¿verdad? 14.6, número. A ver, entonces, inciso A, ¿cuál fue el inciso A? La derivada direccional. 32 sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos dio? A ver, ¿cuánto nos dio? ¿Es el 36? 33. A ver, dice, inciso A, el gradiente nos dio 38, 6, 12. Luego, la derivada direccional es 32 sobre raíz de 3. A ver, entonces aquí está mal. Es 38. 38 más 6. 42. No, 44. 44 menos 12 es 32, chavos. ¿Sí o no? 32. Entonces, aquí no se puede simplificar, sería por medio. Aguas. Luego, la máxima dirección es el gradiente, que lo sacamos acá. Les decía yo que es el gradiente, ¿no? 38, 6, 12. ¿Sí? O aquí dice, o equivalentemente 19, 3, 6. ¿Por qué? Porque nos pide dirección. Puede ser cualquier vector que sea paralelo en esa dirección, pero bueno, aquí para evitar esas ambigüedades, que sea el gradiente. Y finalmente la máxima tasa de variación es 2 por raíz de 406. ¿Queda claro? A ver, entonces, ¿qué falta? Miren, tenemos que, va a ser un poco complicado que el día de mañana veamos máximos y mínimos. Yo quería que ya lo viéramos porque necesitamos empezar integración múltiple la próxima semana.